He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 12, del verso 49 al 53. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división, pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El Padre estará contra del Hijo, y el Hijo contra el Padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Ustedes que son fieles a la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos ustedes. Una vez más, con amor y con cariño, su amigo y hermano en la fe, Fausto Pélico. Estamos nuevamente para poder meditar y compartir el Evangelio que corresponde a este día. Siempre pidiendo a Dios por cada uno de ustedes en nuestras oraciones. Siempre pidiendo a Dios para que bendiga grandemente la semilla de la palabra de Dios, que va a ser regada en todos esos corazones que verdaderamente tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Porque hoy el Evangelio está muy fuerte. Hoy el Evangelio viene a enseñarnos que en la familia habrá divisiones. El mismo Señor lo dijo. Veamos que el Evangelio sí está fuerte. ¿Será que nos ha mentido el Señor? ¿Será que el Señor nos ha dicho mentiras? De 5 personas estarán divididos, porque Él no ha venido a traer paz. Lo dice, Él no ha venido a traer paz, sino fuego, división y guerra. La contradicción del Evangelio, dice nuestro pastor, el Papa, dice que la contradicción del Evangelio es como nadar contra la corriente. Ustedes han nadado en contra de la corriente. Así es la contradicción del Evangelio. Así es cuando la persona participa en la misa, participa en su formación, participa en la oración, estudia la Biblia y después viene a enseñar a su familia la palabra del Señor. Empieza el fuego. Se enciende ese fuego. ¿Y qué hace el fuego? El fuego arde cuando usted empieza a enseñar con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. El fuego arde cuando usted empieza a corregir, fíjese bien. Y ahí es donde viene la división. Mire cómo lo dice el Señor en el verso 51. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Y eso es lo que ha pasado. El Señor no nos ha engañado. El Señor no nos ha mentido. Nos ha venido a traer división, dice. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división. 3 contra 2 y 2 contra 3. El Padre en contra del Hijo y el Hijo en contra del Padre. La madre en contra de la hija y la hija en contra de la madre.
La suegra en contra de la nuera y la nuera en contra de la suegra. No he venido a traer paz, dice el Señor, en la tierra. Les digo que no. Oiga cómo lo dice el Evangelio. He venido a traer fuego. Fuego, dice el Señor. ¿Para qué es el fuego? El fuego es para destruir, para quemar. El fuego quema y destruye de una vez. Divide. Fíjese. Por eso dice, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Cuánto desearía, dice el Señor. Ya hemos visto que ahí en la división, en el fuego, comienza cuando usted empieza a prepararse. Cuando usted a través de las Sagradas Escrituras empieza a corregir a sus hijos que están en el pecado. Aquellos hijos que ya no obedecen, aquellos hijos que están acostumbrados a salir, aquellos jóvenes que están acostumbrados a amanecer en la calle o entrar horas de la noche, cuando ustedes van a empezar a enseñarles, a corregirles y a decirles que lo que están haciendo es malo, empieza la división, empieza el fuego. Fíjese bien. Y por eso Jesús nos lo enseña. Si ustedes van a San Lucas en el capítulo 24, si usted va en el capítulo 24 de San Lucas en el verso 25, vea cómo lo dice el Señor. En su palabra Él nos explica, pero nosotros qué poco entendemos. Oiga cómo lo dice. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Qué poco entendemos, qué lento entendemos que cuando nosotros empezamos a participar, a preparar, a despojarnos de esta vida que vivimos en el pecado, en los vicios, en los placeres de la carne, cuando nosotros empezamos a salir de ese pecado y empezamos a conocer las cosas de Dios, empezamos a estudiar, empezamos a escuchar los videos de un sacerdote, de un predicador. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, empezamos a conocer las cosas de Dios, empiezan los problemas, empieza la división. ¿Por qué? Porque ustedes están buscando las cosas de Dios, están buscando lo bueno. Y es por eso nosotros muchas veces no creemos. Hay muchas personas que no creen que lo que la Sagrada Escritura dice. Entonces Él les dijo que poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para entender. ¿Por qué dice eso el Señor? Oiga, porque en el verso 32 nos habla de los discípulos que van camino a Emaús, cuando Jesús se les presenta con ellos, cuando Jesús camina con ellos, cuando Jesús se aparece con ellos y ellos van platicando de todo lo que aconteció. Oiga, ¿qué dice? En el verso 32, dicen los discípulos al final, ¿no sentíamos arder nuestro corazón? ¿Cómo arde nuestro corazón? ¿Cómo arde? ¿Cómo es ese fuego? ¿De dónde viene ese fuego? ¿O por qué ese fuego trae división? ¿Por qué ese fuego viene a dividir? ¿Por qué ese fuego viene a quemar? Oiga cómo lo dice. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No sentíamos arder, dicen los discípulos, no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces, a través de las Sagradas Escrituras, a través de nuestro bautismo, nosotros recibimos el Espíritu Santo que empieza a arder en nuestra vida y lo confirmamos en la confirmación. Y a través de la palabra nosotros
vamos a ir aprendiendo y eso va a ir ardiendo en nosotros la palabra del Señor. O sea, es como lo dice el Señor Jesús. Ellos, mire, ¿qué hicieron los discípulos? Al escuchar la palabra con el Señor, dice, ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Contaron, predicaron, fueron a predicar, llevaron ese mensaje a los demás, llevaron esa palabra a los demás de cómo ellos habían reconocido y cómo ellos sentían que sus corazones ardían. Por eso en Hechos de los Apóstoles, fíjense bien, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en su verso 8, dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Lo que hicieron los discípulos, que se fueron a contar lo que ellos habían visto, cómo habían reconocido al partir el pan. Lo habían reconocido al Señor, pero antes habían sentido ese ardor en sus corazones. Cuando recibirán el Espíritu Santo, serán mis testigos en todo el mundo, dice el Señor. Así lo dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Es lo que los discípulos hicieron. Es lo que los discípulos llevaron la palabra, llevaron la enseñanza, fueron a contar, fueron a comentar, a hablar de lo que ellos habían experimentado. Y eso es lo que hoy el Señor hace en nosotros, que cuando nosotros vamos a nuestra familia, por eso dice que el fuego arde cuando usted corrige, cuando usted enseña, cuando usted llama la atención, ese fuego arde. ¿Y qué hace ese fuego al arder? Divide. Por eso el Señor dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no, sino que he venido a traer la división, el fuego, la guerra, porque donde hay 5 personas, 3 estarán en contra de 2. ¿Acaso no eso es lo que está pasando en el mundo? ¿Acaso no eso es lo que está pasando en la familia? ¿Acaso no eso es cuando el esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué? Ya no voy a gastar más contigo, estoy gastando, te llevo al salón de belleza, te compro todo lo que necesitas, te pongo las uñas, te pongo las pestañas, las cejas, ya no voy a hacer más ese gasto contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede ahí? Empieza a arder el fuego, empieza a dividirse, empiezan los problemas. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Lo mismo sucede, lo mismo pasa en la vida de los hijos. Cuando usted le dice al hijo, mire mi hijo, usted no puede traer a su novia a la casa. Usted no lo puede traer. ¿Por qué? Cuando usted le dice eso, ¿qué pasa con el hijo? Cuando el hijo le dice al papá, oye papá, ya no puedes vivir en el pecado, en el adulterio, en el alcoholismo. ¿Qué pasa? Cuando el hijo le enseña a los papás, al padre o a la madre que están viviendo en el alcoholismo, ¿qué pasa? Empieza a arder el fuego. Oiga cómo lo dice. Si el joven le dice, mire papá, allá en 1 Corintios capítulo 6, en su verso 9, dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Que los hijos digan esto a los papás, o que los padres le digan eso a los hijos, a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que va a suceder. Viene la división, comienza a arder ese fuego y comienza a consumirse, comienza a dividirse. 2 contra 3, el padre en contra del hijo, el hijo en contra del padre, la madre en contra de la hija y la hija en contra de la nuera. Cuando la mamá empieza a corregir a la hija,
Es lo mismo que sucede. Cuando la suegra empieza a corregir a la nuera, ¿qué es lo que pasa? Empieza el fuego. Pero hoy el Señor nos enseña que ese fuego lo recibimos desde nuestro bautismo, lo confirmamos con la confirmación. Ya Hechos de los Apóstoles nos dice qué es lo que pasa. Seremos testigos del Señor en todas las naciones. Y por eso Hechos capítulo 19 en su verso 1, ellos no sabían cómo es recibir el Espíritu Santo. Escuche cómo lo dice en Hechos capítulo 19. Hay algunas personas que no se han dado cuenta todavía. Hay algunas personas que no se han preocupado, no se han dado cuenta y por eso viven como están. Y no solo lo viven, sino que lo siguen enseñando a los demás. ¿Y quiénes son los que se dejan engañar? ¿Quiénes son los que se van? Son aquellos débiles, aquellos frágiles que no están preparados y que no se quieren preparar. Oiga, ¿qué dice? Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró allá algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Cuando se convirtieron? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se recibe el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pedro le explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eso es lo que sucedió cuando ellos recibieron el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, a través del bautismo del Señor. Mientras tanto, ellos no se daban cuenta, mientras tanto ellos no lo sabían. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, que nosotros nos formemos a través de la palabra, porque no nos estamos enfrentando, ¿sí?, a personas, dice San Pablo en el capítulo 6, allá en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6 en su verso 10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Debemos armarnos, debemos ponernos las armaduras que el Señor nos ha dado, esa gran riqueza de preparación, porque dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso es necesario a que nosotros nos preparemos. Recuerden que el Evangelio de ayer nos decía, estén preparados porque no saben. Nosotros no sabemos qué es lo que pasará, qué es lo que sucederá, pero mientras nosotros nos preparamos, podemos llevar esa enseñanza. Mientras nosotros participamos en la Santa Eucaristía, participamos en el Santo Rosario, participamos en el estudio de la palabra, podemos llevar esa palabra, esa semilla a nuestra familia. Y hágalo. Y si ya lo está haciendo, usted se da cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando lo ven a usted estudiar la palabra, empiezan a criticar, empiezan a juzgarlo, empiezan en contra de usted, se manifiestan con palabras malas. Lo critican destructivamente porque usted está llevando la palabra. Usted ha recibido la palabra, ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido ese fuego. Y como lo hicieron los discípulos que fueron a contar a los demás, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy hagamos. Llevemos la palabra a todos aquellos que viven en tinieblas,
en la oscuridad. Entonces es cuando se manifestará la división. Muchos han dejado de ser católicos. ¿En cuántas familias ya la mamá, ya el papá ya no puede hablar de la Iglesia Católica? Porque los hijos lo contradicen. Y por eso vean ustedes todo lo que pasa, todo lo que sucede en el mundo, en la vida de los hombres y mujeres, en la vida de los jóvenes, fíjense. Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros empezamos a llevar la palabra, dice que nos vamos a encontrar con muchas piedras de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a empezar a denunciar el pecado, es cuando ellos se pondrán en contra. Y eso lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Fíjense que en la carta de los Romanos, en su capítulo 1, en su verso 26, cuando usted empieza a enseñar a la familia, a los hijos, que todo lo que están viviendo, fíjese bien, son pasiones vergonzosas. Cuando usted le empieza a enseñar a través de la palabra, a decirles de que cuando viven en el pecado, están viviendo en pasiones vergonzosas. Todo lo que practican los jóvenes y las personas que no se han convertido son pasiones vergonzosas, aquellos que viven en el pecado después de su conversión. Dice en Romanos capítulo 1, en su verso 26, dice así: por eso Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Cuando usted empieza a predicar y empieza a señalar el pecado, arde el fuego, hay divisiones. El fuego arde cuando usted corrige, cuando usted enseña la palabra del Señor. Y por eso dice, por eso Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales contra las relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas, varones con varones, y así recibirán en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Por eso el Señor nos invita a prepararnos, fíjese bien, a permanecer en la oración, a armarnos de las armaduras. Y eso lo dice como lo hacían en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 4, en su verso 31 dice, vea cómo hacían las primeras comunidades, cuando ellos oraban, cuando ellos hacían el rosario. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba cuando ellos hacían eso? Hechos capítulo 4, verso 31 dice que las primeras comunidades vivían orando. ¿Y qué pasó cuando oraron? Oiga, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra del Señor. Con seguridad empezaron a anunciar la palabra de Dios. Esa es la invitación que hoy el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio nos ha venido a hablar fuertemente el Señor Jesús a través de su palabra. Por eso Él dice, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Qué dice el Señor? Que al orar se manifiesta el amor y el poder de Dios. Y luego los discípulos fueron a anunciarles a todos la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y les conceda todo lo que según su buen corazón desee. Nos vemos hasta el día de mañana, si es la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.